Y la fuerza que supone es esta, es una fuerza que supone el paso. A esto es la fuerza que supone, que es la resistencia periférica, ¿no? Es la fuerza que supone, ¿ya? Ahora, mientras más fuerte esté la resistencia, entonces va a ser la presión arterial. Por esa razón es que si esta arteria, por ejemplo, está llena de colesterol, entre paréntesis está sucio, ¿no es cierto?, colesterol, entonces la resistencia es mayor. Por esa razón que uno de los factores de riesgo, ¿cuál es? La obesidad. Entonces, si el paciente es obeso y encima está el colesterol alto, encima están las LDL alto y las HDL bajo, entonces el riesgo para la hipertensión aumenta, porque aumenta la resistencia, ¿no es cierto? Eso es entonces en el caso de la presión arterial. Ahora, nosotros vemos algunos valores. Miren, por ejemplo, se dice, hay algunos que lo dicen normal alto, hay otros que lo dicen normal. Entonces, por ejemplo, miren, acá vamos a colocarle como normal. O normal alto le llaman algunos. Entonces aquí, menor a 130 y menor a 85. Esta es la presión sistólica, esta es la presión diastólica. Y el otro le dice que es lo óptimo. Entonces lo óptimo, entonces se dice que es menor a 120 y menor a 80. Entonces a esto algunos le llaman normal alto y a esto le llaman normal. ¿No? Hay diferentes clasificaciones. Ahora, a partir de aquí viene la hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial viene por estadio, que puede ser leve, moderado, severo. Otros dicen estadio 1, estadio 2, estadio 3. ¿Ya? Entonces aquí es cuando tiene, por ejemplo, de 130 a 140 a 139 sobre 80, 85, entonces es hipertensión 1. Y cuando tiene de 140 a 159 y el otro es aquí, desde 85 hasta 90, se dice hipertensión 2. Hay algunos que le llaman hasta 99 acá, ya, hasta 99, ¿no es cierto? Entonces podemos colocarlo aquí. Ojo que estos son referenciales. Mire, ¿por qué le digo? Porque a veces donde están en un hospital tienen sus protocolos. En otro también tienen sus protocolos. Entonces tenemos que adecuarlo donde estemos, ¿no es cierto? Hay que ver los protocolos. Correcto. Mire, el otro es cuando tiene mayor o igual a 160 y otro que dice mayor o igual a 180. Y el otro es aquí mayor o igual a 100. ¿Ya? Entonces, cuando es mayor o igual a 100, ya estamos hablando de hipertensión 3 o severo. Leve, moderado, severo, 1, 2 o 3. Esos entonces algunos valores referenciales de la presión arterial. Correcto. Ahora miren, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo le decía, por ejemplo, que es la obesidad. ¿Cierto? La obesidad por aumento de estos valores. El sobrepeso. Miren, el otro factor de riesgo es el aumento o el consumo de sal. A ver, ¿qué cantidad de sal se consume por día? Normal. A ver, busquen allí cantidad de sal por día según la OMS. Cantidad de sal diaria según la OMS. 5 gramos. Entonces, miren, hay valores que están establecidos. Entonces, cada uno de nosotros todos los días debemos de consumir de 5, 2, 3 hasta 5 gramos de sal por día. Ahora, ¿por qué razón? Porque la sal que nosotros consumimos viene de la sal yodada. ¿Qué estamos consumiendo allí? Yodo. Es la única fuente de yodo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para la tiroides. ¿O sea, para la tiroides. Ahora, ¿qué pasa si el paciente consume mucha sal, más de lo normal? Entonces esto puede aumentar la bulimia. Y cuando aumenta la bulimia, entonces aumenta el gasto cardíaco. ¿O sea, eso es entonces, miren, el consumo excesivo de sal. Ahora, el otro, miren, la obesidad, la sal. El otro es, por ejemplo, el consumo de alcohol, el hábito de fumar tabaco. ¿Ya? ¿Cuál es el otro factor de riesgo? Por ejemplo, el sedentarismo. Sedentarismo. ¿Ya? Miren, ¿cuál es el otro factor de riesgo? Bueno, en este caso, en la mayoría, mayor de 60 años. Por ejemplo, ojo que esto también es
es en la mayoría, pero no siempre es absoluto. ¿Por qué razón? Porque hay algunas personas que tienen 25 o 30 años y son hipertensos. No sé, no todos, pero en la mayoría se ubica acá en esta población. ¿Ya? También entonces constituye un factor de riesgo. ¿Ya? A ver, ¿la hipertensión puede ser hereditaria? Sí. Tiene características hereditarias, no todo, pero tiene. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, estos son la definición, los valores que se manejan en las causas. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? El tratamiento. Entonces, primero vamos a hablar de los diuréticos. Miren, le voy a mencionar solamente los fármacos que más se utilizan, porque hay mucho más, usted va a ver literatura y más. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos que no están disponibles acá en el Perú, ¿no es cierto? No están disponibles, entonces tenemos que ver lo que tenemos, ¿no es cierto?, a la mano. Entonces, miren, dentro de los diuréticos tenemos aquí a las tiazidas, o también llamados tiacídicos. El más usado aquí es la hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. El otro es diurético de Lassa. Diurético de Lassa es la furosemida. Hay otro que es, por ejemplo, el ácido tacrínico, que también, pero no se utiliza mucho. Aquí es la furosemida. Y el otro grupo son los ahorradores de potasio. En los ahorradores de potasio tenemos a la espironolactona. Espironolactona. Tenemos amilorida. Ahí tenemos el triantereno. Lo más usado es espironolactona y amilorida. Aunque a veces amilorida y triantereno vienen juntos. Ya. Muy bien. Mire, la hidroclorotiazida se dice que es de techo bajo. ¿Por qué razón? Porque excreta el 5% de sodio filtrado. Mientras que la furosemida se dice que es de techo alto, porque excreta el 25% del sodio filtrado. ¿Ya? Ahora miren, si yo trato de representar a una nefrona, la nefrona, usted sabe que la nefrona es la unidad funcional, ¿no es cierto?, de los riñones. ¿Y cuánto tenemos? Tenemos millones de nefronas, ¿no es cierto? Entonces imagínense un paciente que tiene insuficiencia renal aguda o crónica, significa que las nefronas están bastante dañadas, ¿no es cierto? Hay algunos que se dañan también el glomérulo. Miren, sobre todo eso. Ahora mismo, ¿la nefrona de qué está hecho? Miren, la nefrona está hecho así. Entonces por aquí viene la sangre, el flujo de sangre, y aquí se encuentra con el glomérulo. Y el glomérulo es como un tamiz, como un filtro, una coladera, ¿no es cierto? Porque por ahí se van a filtrar los productos de desecho. Entonces, inmediatamente aquí va a salir el túbulo contorneado. ¿Ya? El túbulo contorneado proximal. Y luego de aquí va a salir el asa de Henle, ¿no es cierto? El asa de Henle. ¿Ya? El asa de Henle. En el asa de Henle viene el túbulo contorneado distal. Y luego de aquí viene el túbulo colector. O sea, entonces ahí tratamos de representar una nefrona. Ahora miren, aquí en el túbulo contorneado distal, en esta parte que está aquí, es decir, la parte proximal del túbulo contorneado distal, actúan las tiazidas. Entonces aquí actúan las tiazidas. ¿Y qué hacen las tiazidas? Inhiben al cotransportador sodio-cloruro. Lo inhiben. Entonces miren, al inhibir aquí el cotransportador sodio-cloruro, entonces hace que el sodio no se regrese. ¿Sí? Por eso es que dice que solamente, si acá miren, del 100% de sodio que se filtra, acá va a expulsar el 5%. Correcto. Ahora miren, en el asa de Henle tiene la rama descendente que es más pequeña, más delgada, mientras que la rama ascendente es más ancha. ¿No es cierto? Entonces miren, aquí en la rama más ancha actúan los diuréticos del asa. ¿Y qué es lo que hacen? Inhiben al cotransportador sodio, potasio, cloruro. ¿Ya? Sodio, potasio, cloruro. Aquí inhiben este. ¿Ya? Ese es su mecanismo. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la furosemida? Inhiben al contraportador sodio-potasio cloruro en la rama ascendente del asa de Hegel. Y con eso, ¿qué es lo que hace? ¿No? Evita la reabsorción del 25% de sodio filtrado. Por esa razón es que se dice que es diurética de techuelo. Ahora, ¿dónde actúan los ahorradores de potasio? Los ahorradores de potasio actúan justamente aquí, en el túbulo colector. Aquí, miren, aquí actúan. Es decir, aquí o en la parte distal con el túbulo colector, allí actúan los ahorradores de potasio. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué significa? Que evitan que el potasio se elimine, entonces lo retienen el potasio. Por eso dice ahorra potasio. ¿Ya? Ahora miren, ¿cuál es el mecanismo de acción de la espironolactona? La espironolactona es un antagonista de la aldosterona. Miren, eso es entonces lo que hace la espironolactona. Mientras que estos dos que están aquí inhiben específicamente aquí. ¿Ya? Aunque la aldosterona también la encontramos acá, por esa razón es que colocamos aquí ahorradores de potasio. ¿Ya? Muy bien, pero como estos son diuréticos, su mismo nombre le indica que van a comenzar a eliminar la orina, ¿no es cierto? Van a aumentar el volumen de orina. ¿Pero qué excreta? Aquí va a excretar agua, pero no solamente agua, sino también que va a excretar electrolitos, ¿no es cierto? Va a eliminar electrolitos. ¿En qué electrolito elimina? Entonces, mire, ¿qué elimina? Elimina potasio, elimina sodio, elimina calcio y elimina cloruros. Ya. Ahora, ¿qué retiene? Mire, ¿qué retiene? Ojo, esto no es que aumenta, sino retiene. ¿Qué es lo que retiene? Retiene glucosa y retiene urea. Ya. Por esa razón, le digo, a ver, ¿cuáles son los efectos adversos en general de los diuréticos? Causan hipopotasemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipocloremia. ¿Qué más causa? Hiperglicemia, hiperuricemia. ¿Por qué? Porque esto retiene. Entonces, al retener, aumenta los niveles en sangre. Por eso dicen que es hiperuricemia, ¿no es cierto? Hiperglicemia. Y como esto le elimina, queda deficiente en sangre. Entonces, por eso aquí causa hipopotasemia, ¿no? Hiponatremia, hipocalcemia, hipocloremia. ¿Correcto? Miren, tengan en cuenta que este medicamento, sobre todo esto de aquí, la furosemida, es un fármaco antidoping prohibido en el deporte. ¿Ya? Este está prohibido en el deporte, el fármaco antidoping. Por ejemplo, acá nomás será por unos 5 o 6 años que lo detectaron a una deportista que tenía furosemida y lo descalificaron. Ahora, ¿para qué lo utiliza la furosemida? La furosemida, si bien es cierto, saca agua de los tejidos, pero hay otro uso que se le da de manera inadecuada. ¿Para qué lo usan? Para bajar de peso. O sea, la furosemida baja de peso. Pero ¿qué pasa? Que la furosemida, cuando utilizas, te está descalcificando. Está eliminando calcio, descalcifica, pone blando los huesos. ¿Qué está eliminando? Cloro, no puedes dormir. ¿Qué está eliminando? Sodio, problemas neurológicos. ¿Qué está eliminando? Potasio, problemas de contracción muscular, problemas de arritmias, afecta el corazón. Entonces, miren, por esa razón es que no se debe de utilizar la furosemida para bajar de peso. Entonces, miren, ¿qué pasó con este deportista? Este deportista era una atleta mujer, una atleta. Entonces, ¿qué había pasado? Que le habían dado de vacaciones. Y como se va de vacaciones de regreso, entonces está en sobrepeso. Entonces, una semana antes de incorporarse a los entrenamientos, comenzó a tomar furosemida. Y cuando llega, allá le hacen prueba de antidoping y encuentran que había furosemida en sangre. Y lo descalificaron totalmente. ¿Por qué? Porque según la limpiada. Lo descalificaron. Ahora imagínense que esté consumiendo esto durante una competición oficial. Entonces lo van a descalificar totalmente. Ya. Eso es entonces, miren, en el tema ya, de los diuréticos. ¿Correcto? Miren, estos medicamentos, hablando ya para la hipertensión, son prácticamente antihipertensivos suaves.
Ya, muchas veces no se utiliza como monodroga. Vamos a suponer, el paciente tiene una hipertensión aquí, pero estadio 1, suave, no se va a subir mucho, entonces muchas veces se le dieron cloretiazida, no suave nomás. O sea, ya. Por eso cuando el paciente ya tiene una hipertensión ya bien definida, ¿sí? Generalmente no es como monodroga, se le puede combinar con otros antihipertensivos. Ya. A ver, si el paciente le ingresa agua en los pulmones, ¿qué diurético utiliza? Furosemida. ¿La? La furosemida. Miren, a veces el paciente, por ejemplo, se entra en la piscina, se toca de la playa, donde sea, entonces ¿qué pasó? Le ha entrado agua en los pulmones. ¿Cuál es eso? Entonces, ¿qué va a hacer el médico? El médico ve, le pasa los rayos X que corresponde a rayos por imágenes, ¿no ves? Y hay agua. Entonces, la furosemida es el que saca esa agua. Pero vamos a suponer que ingresó agua al cerebro. Hidrocefálico. ¿Qué medicamento se utiliza para sacar agua del cerebro? Ahí se utiliza el manitol. Ni siquiera lo que es. El manitol es un medicamento que se utiliza para sacar agua del cerebro, para el caso de hidrocefálico. O sea, no está aquí, no porque eso no se utiliza para la hipertensión. ¿Ya? Muy bien. Miren, este es entonces el primer grupo. ¿Ya? Miren, ese es el primer grupo que son los diuréticos. El segundo grupo son los IECA. Ay, yo puse antidiuréticos, era diuréticos. Los IECA, los inhibidores de la ECA. Entonces, miren, nosotros acá tenemos angiotensinógeno. Esto se convierte en angiotensina 1. Se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre sus receptores. Esto se llama receptores de angiotensina 2. ¿Y esto qué causa? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Y esa vasoconstricción qué causa? Aumenta la presión arterial. Miren, ese es entonces el mecanismo por el cual el sistema renina-angiotensina está aumentando la presión arterial. ¿Por qué dice renina-angiotensina? Porque el riñón secreta renina. Y la renina se utiliza para convertir el angiotensinógeno, que es un precursor, en angiotensina 1. La angiotensina 1 para la angiotensina 2 necesita una enzima que es ECA, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué hacen los IECA? Por eso dice IECA, inhiben a la ECA. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inhiben a la ECA. Inhiben. Entonces, como ya no se forma esto, ya no se forma, entonces va a haber vasodilatación. Y si hay vasodilatación, disminuye la presión arterial. A ver, estas IECAs, ¿qué hacen? ¿Disminuyen el gasto o disminuyen la resistencia? Disminuyen la resistencia. Los IECA. Mira, entonces, ¿dónde está el tratamiento? El tratamiento está en bajar el gasto o bajar la resistencia. Entonces, ¿qué hacen los IECA? Los IECA están bajando la resistencia. Ahora bien, ¿quiénes son? Los más comunes: captopril, enalapril, lisinopril. Ya. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que como efecto adverso pueden causar tos. Miren, a veces el médico le pregunta al paciente: ¿cómo te va con el captopril, el enalapril? ¿Cómo te va? Doctor, me va muy bien. Me baja la presión, me controla muy bien. Pero ¿qué pasa? Que tengo mucha tos. Y eso es motivo para que el médico lo cambie de tratamiento. O sea, está respondiendo bien, pero le produce mucha tos y le incomoda. O sea, ya. Muy bien, eso es entonces, miren, algunos. Ya, hay más, hay como 10 IECA. No, solamente los más comunes acá son los 3 primeros, lo que les he mencionado acá. Ya. Ahora, a ver, este medicamento, cualquiera de ellos, ¿se puede administrar a mujer gestante? No. ¿Qué dice? ¿Se puede administrar a mujer gestante? No. No.
contraindicado en mujeres gestantes y mujeres que están dando de lactar. En la lactancia y en el embarazo contraindicado. Ya. Muy bien. Miren, ahora el otro. Ya, este es los IECA, 3. Hay 3, vamos a colocar los ARA2. Miren, ¿qué significa ARA2? Son antagonistas de los receptores de angiotensina. Entonces, miren, ¿qué hacen los ARA2? Los ARA2 lo que hacen es bloquear bloquear a los receptores de angiotensina 2. Bloquean a los receptores. Por eso dice antagonista de los receptores de angiotensina 2. Ya, eso es lo que hace. Ahora, ¿quiénes son? Los más comunes aquí tenemos el losartán, candelsartán, telmisartán y imersartán. Los más usados son los 3 primeros, y de los 3 primeros el más usado es el losartán. Entonces miren, si el paciente está respondiendo bien a los IECA, pero produce tos, el médico lo cambia por losartán. Porque el losartán actúa, miren, en la misma vía, solamente en otra, pero en el mismo sistema, bloquea acá. Por eso que estos van a responder muy bien si el paciente está respondiendo acá también bastante bien. Ya. La diferencia es que acá no debe aparecer tos. Y también contraindicado en mujeres gestantes y mira, entonces no combinar, preferentemente nunca combinar losartán con enalapril. Es decir, este grupo con este grupo nunca combinar. Ya, nunca. Ya. Preferentemente no. Miren, hasta ahí entonces tenemos 3 grupos. Ya. Ahora dale de eso. Este punto lo voy a subir. Ya. Se lo voy a compartir un segundo mejor. Para que no digan que son maravillas. Chicos, ¿estamos claros hasta acá? ¿Sentillos hasta acá? Sí. Continuamos. Miren, hasta aquí vamos 3 grupos. Siguiente, 4. Miren, el otro grupo, vamos a mencionar acá los antagonistas de calcio. Bueno, ustedes saben que el calcio cuando entra en la sangre contrae, ¿no es cierto? Contrae. Igualito sucede en los vasos lo ven contraer. Hay vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa si bloqueas la entrada de calcio? Entonces dilata. ¿Cierto? Dilata. Y aquí es donde se utiliza, lo más común es el nifedipino. El otro es el amlodipino. El otro es el diltiazem. Y el otro es el verapamil. Entre los más comunes. Miren, el nifedipino es muy buena, pero ¿saben cuál es el problema? Que puede tener un efecto de rebote. Entonces miren, ahorita le doy nifedipino, baja la presión rapidito, media hora, pero después de 1 hora empieza a subir. Tiene efecto de rebote. Ya. Por esa razón es que el nifedipino muchas veces se utiliza de acción prolongada. No sé si ustedes conocen el Adalat. Solo el Adalat es el nifedipino que viene 10 miligramos. Pero hay otro que es Adalat Oros, es de 30 miligramos. Es decir, va a tener un efecto sostenido durante todo un día, 24 horas. Ya. Ahora miren, el nifedipino muchas veces se utiliza para la hipertensión y urgencias. ¿Y cómo? Sublingual. Entonces miren, si el paciente tiene, vamos a suponer, el paciente ahorita, miren aquí,
Vamos a suponer que el paciente tiene 200, 180, 200 de presión, sobre 100, 110 está volando en presión. O sea, entonces ahí muchas veces le duele la cabeza, está incómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente el nifedipino sube igual y lo comenzamos a bajar. Pero ¿qué pasa? Que después va a venir un efecto de rebote. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces utilizan el nifedipino para bajarlo y luego le das captopril para que cuando venga a regresar, entonces el captopril ya lo mantenga. O sea, ya, ahí sostenido. Eso entonces son cuestiones de manejos en caso de urgencia. Muy bien. Miren, ¿cuál es el otro problema del nifedipino? Como el nifedipino, miren aquí, va a producir vasodilatación. Entonces el nifedipino, sobre todo cualquiera, ¿no? Sobre todo el nifedipino, van a producir color rojo en la cara, el cuello, ¿no? Hay vasodilatación, entonces se enrojece. ¿Y cuál es el otro problema? Sobre todo con el nifedipino, en los malleolos, en los tobillos, producen edema, se hinchan. Por eso dice edema malleolar. ¿Ya? Con el nifedipino, edema malleolar. En el otro, con el verapamilo y con el diltiazem, el principal problema, ¿cuál es? Que van a producir problema de conducción auriculoventricular. Entonces inhiben o disminuyen la conducción auriculoventricular. Ese es entonces el problema con estos medicamentos. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí tenemos al grupo 4. Miren, el grupo 5. Miren, el grupo 5. El grupo 5, acá tenemos a los bloqueantes beta. ¿Ya? Los bloqueantes beta. Miren, en los bloqueantes beta ya habíamos visto los adrenérgicos. Aquí tenemos el no selectivo. Es el propranolol. El otro que son selectivos, beta 1, atenolol. Atenolol. Y el otro es el bisaprolol. Y el otro es el metoprolol. Miren, esos son los principales medicamentos bloqueantes beta 2 para la hipertensión. Entonces, repito, el propranolol es no selectivo, bloquea beta 1, beta 2, incluso beta 3. Y los otros, atenolol, bisoprolol, metoprolol, preferentemente bloquean a beta 1, es más selectivo. A ver, esto se le puede dar a pacientes que con asma. Vamos a suponer que pacientes hipertensos y asmáticos, ¿se le puede dar? No. ¿Por qué razón? Porque esto, como bloquea beta, entonces produce broncoconstricción. Porque habíamos visto el otro salbutamol. ¿Qué hace salbutamol? Es un agonista y relaja. Pero ¿qué pasa acá? Lo bloquea, entonces contrae. Entonces por esa razón es que esto no va a administrar en el asma o pacientes asmáticos. Eso es. Ahora miren, el propranolol, aparte de ser antihipertensivo, también se utiliza para migrañas o se utiliza para angina de pecho. Generalmente esos tres. En algunos casos se puede utilizar como antiarrítmico, ¿no? Pero principalmente se utiliza como antianginoso, antihipertensivo o para el caso de migraña. El propranolol. Miren, ¿cuál es el problema? Que si el paciente es obeso o está en sobrepeso y encima está aumentando el LDL, el colesterol total, no administrar esto. ¿Por qué razón? O con cuidado. ¿Por qué razón? Porque estos medicamentos aumentan el colesterol. Estos medicamentos aumentan el LDL. A ver, pregunta acá. ¿Estos bloqueantes beta qué hacen? ¿Disminuyen la resistencia o disminuyen el gasto? ¿Qué hacen esto? ¿El gasto? ¿El gasto? El gasto. Esto generalmente está aquí. Mientras que los IECA, los CERA2, generalmente están aquí. Entonces miren, hacer lo contrario. Esos entonces miren, algunos, digamos, ojo, nunca combinar, preferentemente, nunca combinar un antagonista de calcio con un bloqueante beta. Es decir, no administrar nifedipino con propranolol juntos. ¿Por qué razón?
porque cuando administras estos dos, entonces la conducción auriculoventricular se ve bastante afectada. Aumenta, ¿no?, el problema de conducción auriculoventricular. Entonces por esa razón lo administrar preferentemente estos dos. Ya, estos dos. Tampoco, si el bloqueante beta y el paciente está tomando, por ejemplo, un antiarrítmico, como por ejemplo la digoxina, si está utilizando digoxina, tampoco administra estos medicamentos. También por el tema cardiovascular, también por el tema de conducción. Ya. Eso es entonces, miren, el grupo 4-5. Grupo 5. Ahora vamos al grupo 6. Ya. Miren, al grupo 6 vamos a mencionar acá a los bloqueantes beta 1. Oh, perdón, bloqueante alfa 1. Esto también ya lo vimos. ¿Quiénes eran? Cuando decimos antiadrenérgico, ¿quiénes eran los bloqueantes alfa 1? Díganme, ¿ustedes le conviene el parcial para marcar o para completar? Para marcar. Para marcar, ya. En otro grupo, los 10 jueves, creo que fue, o no sé si fue más tarde, le tomé para completar. Ya, entonces ahí sacaban 5, 3, 6. Algunos que sí sacaban 16, 18, algunos sí, la mayoría estaba mal. Pero, ¿por qué razón? Aquí vamos a tratar de insistir, de aquí en adelante vamos a tratar de insistir a que retengan el medicamento. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque muchos se confunden. Por ejemplo, le decía, mencióname un fármaco antiespasmódico y abajito, respuesta, epinefrina. Otro, por ejemplo, me colocaban clorfenamina. Eso ni siquiera lo habíamos mencionado en clase, pero lo estaban colocando. La epinefrina no, pues todo es antiespasmódico. Entonces, ¿qué significa? Que no hay retención. Tenemos que retener el medicamento para cada cosa. ¿Sí, correcto? Tenemos que retener eso. ¿Ya? Entonces vamos a insistir un poco en eso. Por eso le doy acá una clasificación con mecanismo de acción y sus principales indicaciones de cada cosa. Bueno, listo, miren, a ver. Los bloqueantes alfa 1. Aquí tenemos, por ejemplo, a la toxazucina, prazucina, el otro es la terazucina, e incluso por ahí van a mencionar a la tanzulucina. ¿Ya? Tanzulucina. Ya. Mira, entonces estos son los medicamentos que se utilizan como bloqueante alfa 1. ¿Ya? El bloqueante alfa 1, ¿dónde está? En el corazón y en los vasos. Alfa 1, en los vasos. Alfa 1 está en los, beta está en el corazón y alfa está en los vasos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al bloquear alfa 1, entonces dilata. ¿No es cierto? Dilata. Al dilatar, entonces va a bajar la presión arterial. Ahora, ¿cuál es el principal problema? El principal problema es que produce hipotensión ortostática. Por esa razón es que se le llama el efecto de primera dosis. ¿No es cierto? Por eso que cuando el paciente va a iniciar el tratamiento, se recomienda que lo utilice en las noches antes de acostarse. Entonces, ya se va a dormir, ya se va a descansar, se sienta sobre su cama, toma su medicamento y se acuesta. Correcto. Y luego, al día siguiente, cuando se despierta, tiene que levantarse con precaución, porque si se despierta rápido, se despierta así de manera apurada, rápido, entonces le puede dar ese problema de hipotensión. Correcto. Ese es, por eso le dicen el síndrome de la primera dosis. Pero luego que ya va administrándose, entonces va a ir desapareciendo. Correcto. Ahora, ¿para quién están mejor indicados estos medicamentos? Para hipertensos jóvenes. ¿Por qué razón? Porque aparte estos medicamentos tienen beneficio para la próstata, es decir, para la hipertrofia prostática benigna. Estos medicamentos entonces también se utilizan para la hipertrofia prostática benigna. ¿Correcto? Entonces miren, si le vamos a dar un bloqueante beta para un hipertenso joven, ¿no? Entonces acá le va a disminuir la función sexual. Cosa que acá no sucede. Por esa razón es que se indica mejor para pacientes hipertensos jóvenes. ¿Ya? No afecta su función sexual aquí.
Más bien le ayuda para el tema del hipertrofia prostática. Correcto. Eso es entonces, miren, el bloqueante beta y bloqueante alfa. Muy bien, 6, 7, vamos a colocarle por acá. 7. 7, vamos a ver, bloqueantes alfa y bloqueantes beta. No selectivo, bloquear los dos. Los bloqueantes alfa y bloqueantes beta tenemos al labetalol, miren, ahí tenemos al labetalol y al carbedilol, que son los más comunes en este grupo. ¿Ya? Correcto. Ahora tenemos otro, hasta ahí van 7 ya, miren, 8. Que no se nota que yo no tengo espacio. Miren, ¿quiénes son aquí? Aquí vamos a mencionar a los agonistas alfa 2. Agonistas centrales, ¿ya? Agonistas centrales alfa 2. ¿Ya? A ver, alfa 2, ¿dónde está? ¿En el pre o en el positivo? En el presinálico. Por eso se dice que es agonista. Jala adrenalina, jala. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a la alfa metil dopa. O simplemente metil dopa. Ahí el otro es la clonidina. ¿Ya? Clonidina. Mira, esos son ya, los principales medicamentos. Ahora miren, esta alfa-metil-dopa está mejor indicado para mujeres gestantes. Mujeres hipertensas gestantes, mejor indicado la metil-dopa. Ya, la metil-dopa. La clonidina también, ¿no? Pero se prefiere la metil-dopa para mujeres gestantes. ¿Correcto? Eso es entonces, miren, los principales bancos. Hay otros que no se utilizan generalmente ambulatorio, pero sí lo utilizan de manera intrahospitalaria. Eso solamente lo utilizan pues los cardiólogos o los cirujanos de tórax. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a suponer la presión se le subió, está operando y la presión se le subió 200, 250. Entonces, ¿qué hace el médico? Inmediatamente aplica un medicamento que dilata el vaso y la presión cae rapidísimo. ¿Qué utiliza eso? El nitroprusiato de sodio o la hidralacina. Eso es hidralacina o nitroprusiato de sodio. Esos son vasodilatadores directos. Pero ya eso le decía que solamente es intrahospitalario. Eso ya no se utiliza de manera ambulatoria. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Vasodilatador directo.